¿Qué tal, amigos? El día de hoy quiero comentar con ustedes sobre un concepto que en México ha sido ya tomado con una connotación negativa y que casi tenemos en idea como si fuera el sinónimo de corrupción. Y me estoy refiriendo a privatización. Ahora, quisiera empezar esta charla o este comentario con una pregunta. ¿Qué pensarías si de pronto sales, digamos que ya no hay pandemia y sales con tus amigos, decides ir a comer, por ejemplo, una hamburguesa y resulta que solo puedes comer de un solo tipo de hamburguesa en un solo tipo de restaurante y y por ende con un solo precio, que dicho sea de paso, es más alto de lo normal? ¿Qué pensarías ante eso? ¿No sentirías que sería mejor tener otra opción? Ahora agrégale a eso que esta hamburguesa que estás pensando en comer, en ir a comer con tus amigos, es en un restaurante que es manejado por el gobierno. Ya te puedes imaginar el servicio. Pésimo, filas interminables y pues otra fila o más bien otro tiempo para esperar a que te den tu hamburguesa. De entrada podría parecer que estoy usando un argumento un tanto tramposo para defender a la propiedad privada o al fenómeno este conocido, mejor dicho, concepto conocido como privatización. Pero no, vamos a desmenuzar este concepto de forma objetiva. Vamos a ver sus ventajas o desventajas y qué es lo que realmente significa. Entonces, ¿qué es privatización? Primero que nada, privatización a grandes rasgos es cuando un bien público se le entrega a privados, ya sea a una empresa, a un empresario, a varias empresas o a varios empresarios. El caso es que el bien público deja de serlo o deja de tener el control del gobierno o del Estado para pasar a manos privadas. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué en México tenemos este concepto negativo o esta connotación negativa de privatización? ¿Por qué siempre que nos dicen privatizar pensamos que es algo corrupto, es lo peor que nos puede pasar, etcétera, etcétera? La respuesta está en la educación y en la cultura. Veamos, desde 1938 por lo menos para acá, se ha convertido esto bueno, más bien ha permeado en la población esta cultura de la expropiación petrolera. Aquella fecha heroica del 18 de marzo de 1938 en la que el gobierno decidió privatizar el petróleo. Y toda la gente acudió en ese tiempo, en 1938, al Zócalo, ahí frente a Palacio Nacional, y estaban dejando lo poco que tenían para contribuir a la causa, ya sean unas ollas de aluminio o de acero o unas gallinas, lo que fuera para poder pagarles a estos malvados extranjeros que estaban explotando nuestro petróleo y se lo estaban llevando. Y si te pones a pensar, hay un fenómeno anterior a ese que también tiene que ver con la cultura, mucho más antiguo que este, que es el oro, por ejemplo. Cuando los españoles se llevaron nuestro oro y que nos lo entreguen, y todo ese tipo de discurso ha ido permeando en la cultura de México, que hemos tenido ahora, bueno, más bien tenemos ahora como una especie de posición a la defensiva cuando se trata de defender nuestros recursos naturales. ¿Okay? Entonces, cuando nos dicen esta palabra siempre sale ese mexicano a la defensiva que tenemos y estamos defendiendo nuestros recursos y toda esa serie de actitudes que solemos tener ante esto. Pero ¿realmente tendrá alguna ventaja privatizar? ¿O serán puras desventajas? Miren, para empezar podemos decir que las desventajas reales para el Estado mexicano o para la ciudadanía
en general, es cuando esta privatización se da de manera viciosa. Y de manera viciosa, o el concepto este vicioso, me refiero a la forma, al aspecto jurídico, ¿no? Cuando hay, cuando empiezan mal las cosas. ¿A qué voy con esto? Cuando, por ejemplo, se privatiza algo, como se dice, en lo oscurito. Se privatiza acá, hey, mira a mi amigo, un político se aprovecha para poder repartir estos bienes entre empresarios que son sus amigos, o hay incluso políticos que de repente se convierten en empresarios casualmente del empresarios del ramo del bien o servicio que está por privatizarse, y casualmente ellos son los que se quedan con la adjudicación directa. Ahí podríamos decir que sí es una privatización corrupta, y podríamos decir que en general todo ese movimiento se dio de manera corrupta. Pero ¿qué pasaría o qué pasa cuando esta privatización se da en una licitación pública, es decir, un concurso, por ejemplo, entre empresas del mismo ramo, y se da este concurso en una forma transparente donde todos podemos saber qué empresa se va a quedar con ese bien y cuánto pagó por ese bien y qué condiciones ofreció para poder hacerse con ese bien, por ejemplo, ¿no? O con ese servicio? Digamos, ¿qué bien podríamos, o servicio podríamos poner como ejemplo? Por ejemplo, los hospitales. Digamos que se va a privatizar cierto ramo de la salud. Pues a lo mejor vienen varios empresarios de la salud de diferentes países o nacionales, o una mezcla de internacionales y nacionales, y todos presentan sus mejores condiciones, los mejores servicios al mejor precio para los mexicanos, y el gobierno decide privatizarlo a estas 3 empresas de todas las 10 que concursaron, porque son las 3 que ofrecieron mejores condiciones de servicio y de precios, por decir algo. En ese sentido, si te fijas, o en ese contexto, podríamos decir que se está pensando en el beneficio de la ciudadanía mexicana, traducido en mejores servicios y en mejores precios para ese ramo específico de la salud, por decir un ejemplo. ¿Okay? Ahí, en ese sentido, pues sí podríamos decir que privatizar no necesariamente tendría una connotación negativa, más bien todo lo contrario. Ahora, retomando este mismo ejemplo que te menciono de la hamburguesa, ¿por qué tienes tantas opciones en México para ir a comerte una hamburguesa con tus amigos? Puedes escoger desde hamburguesas artesanales hasta hamburguesas 100% comerciales de diferentes restaurantes, ya sean mexicanos o internacionales, y diferentes precios. Tú sabes cuánto vas a poder pagar y sabes qué tipo de hamburguesa vas a comprar con ese dinero que tienes para ello. Puede haber algunas muy baratas, pero muy malas o más o menos malas. Y puede haber algunas muy caras, pero extremadamente buenas. O a lo mejor un balance medio entre uno y otro. Por ejemplo, que tengan un buen precio y un buen servicio, que sea un buen balance. Ni muy cara ni muy barata, pero me gusta cómo me atienden en este restaurante. Es decir, tienes opciones. ¿Por qué? Porque hay muchísimos privados que se dedican a esto. Hay ya un mercado muy, muy robusto, muy conocido, muy definido en el ámbito de las hamburguesas. Imagínate que de buenas a primeras el gobierno decidiera nacionalizar el mercado de las hamburguesas. Y ya sé que puede parecer un ejemplo muy tonto, pero es para que te des una idea de las desventajas que tiene la privatización. Perdón, el estar en contra de la privatización. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿todo está mal o todo está bien? La realidad es que todo depende, como dije antes, ¿no? De las condiciones en que se dé esta privatización. Ahora, las desventajas que podríamos decir en general para todos los ciudadanos de a pie, que al final somos los consumidores, ¿no? Los consumidores de cualquier bien o servicio que ya sea privado o nacional. Pues cuando no se dan reglas de competencia y esto puede derivarse en algún monopolio, entonces sí estamos hablando de un problema, porque de repente puede que haya una empresa que poco a poco se vaya haciendo con el mercado, o
que una empresa, de hecho, desde el principio sea la que maneje todo el mercado, acabe con los pequeños productores o pequeña competencia, y sea la única que dicte precios, tipo de servicio, calidad del producto, etcétera, etcétera. Ahí sí podríamos tener una desventaja. Pero cuando son varias entidades privadas que se dedican al mismo bien y crean competencia entre sí, están buscando ganar tu compra, ganar tu preferencia, pues ahí podríamos hablar de sana competencia, y no necesariamente la privatización es mala entonces. Podemos poner ejemplos como, digamos, que hubiera un mercado más abierto para la gasolina. Digamos que de repente se deja que haya tanto gasolina nacional, producida nacionalmente, como importada de cualquier parte del mundo, y que todas las empresas puedan tener esa libertad de seleccionar cuál es el producto que van a vender. Pues a lo mejor estaríamos hablando de que dentro de unos años habría más variedad de gasolina y mejores precios. Aunque también estamos viendo que en el futuro pues los autos eléctricos van a estar muy presentes en todo el mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Estoy poniendo un ejemplo de algo que podría pasar, ¿no? De hecho es algo que se buscó con la reforma energética de hace unos años, que tal vez no se implementó del todo bien, no caminó tanto como se esperaba, tampoco, hay que decirlo, y pues sobre todo en este gobierno pues se han detenido algunas de las rondas, pero bueno, igual, ese es otro tema, y si quieren después hacemos otro video donde comentemos sobre eso. ¿Qué hay de otros países en donde los bienes nacionales son completamente privados o semiprivados? Por ejemplo, aquí en México no concebimos que haya diferentes empresas de energía eléctrica. Pero ¿qué pasaría si hubiera varias compañías? Por ejemplo, en Estados Unidos hay diferentes proveedores de energía eléctrica y todos en general compiten. Entonces tú puedes elegir la que te guste más o la que creas que tiene mejor servicio y pagarle a esa empresa, y pues eso genera que otras empresas quieran mejorar su servicio constantemente para poder ganar mayor cuota de consumidores. ¿Okay? Por ejemplo, también en otros países la salud es algo privado, no es algo como aquí que tenemos el Seguro Social o el ISSSTE, y entonces las empresas compiten, las empresas hospitalarias obviamente compiten entre sí para que la gente compre el esquema de servicios que ellos ofrecen para atenderse en cuestiones médicas. Entonces, si se hace transparente, yo creo que no debería de ser algo que nos escandalice. Y también deberíamos de dejar un poco ese, digamos, divorciarnos o separarnos un poco de ese discurso político que se ha dado con lo de las privatizaciones. Y ahí tenemos al gobierno actual que siempre está peleando con el tema o con el concepto de privatización. Lo está aprovechando políticamente porque sabe que a la gente le molesta esa palabra, pero si estuviéramos más informados sobre el tema, yo creo que eso ya no sería algo que podrían usar en nuestra contra y a favor de los políticos. Y por eso insisto siempre en estos videos que estoy haciendo, que tenemos que ser una ciudadanía informada, tenemos que ser personas informadas y críticas, no solo del gobierno, sino de todo lo que sucede, cuestionarnos todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sobre todo cuando son autoridades, y ver qué es lo que están haciendo, cuál es el plan de trabajo que tienen, y entre más informados estemos, más podemos estar analizando lo que están haciendo y cómo vamos. Así que de nueva cuenta los invito a informarse, a preguntar, a buscar, a cuestionar y a ser más críticos, como dije hace ratito, ¿no? Yo creo que sí es muy importante que estemos en esa idea de siempre estar pensando y no quedarnos solo con lo que nos dicen, y que muchas veces es de dientes para afuera. Así que esta es una explicación muy general. Si quieren un video más a detalle de lo que es la privatización, déjenlo en los comentarios y con mucho gusto lo estaré preparando. Este ejercicio llamado las nocturnas son solo comentarios relativamente rápidos.
No quiero extenderme mucho, pero sí estoy en toda la disposición de hacer videos más extensos sobre diferentes temas que van saliendo en estos comentarios que voy haciendo en estos videos. Así que si les interesa el tema y quieren que abundemos un poco más, déjenmelo en los comentarios y con mucho gusto lo pondré ahí en la lista para preparar un video sobre eso. Muchas gracias, que pasen una muy buena noche, muy buena madrugada, muy buen día o tarde, según a la hora que estén viendo este video, y nos vemos en una siguiente nocturna.